Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics, así como también de otras cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, aquí como siempre trayéndoles un nuevo episodio cada viernes. Y bueno, antes de iniciar les recuerdo que si ustedes están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Luisillo9716. Ahí llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, ahora sí que sin tanto rodeo, damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues han salido muchas cosas de Marvel, tanto para bien como para mal, hablando específicamente de Marvel Studios, que bueno, pues básicamente pues son bastante curiosas, así que iremos hablando de ellas. Son técnicamente tres prácticamente, pero creo yo que valen la pena mucho indagar en ellas. Hablaremos de la que creo yo que es la más sencilla y la que es la mejor noticia, hasta pasar por la que es un poco más preocupante, ¿no? Empecemos con la menos preocupante, con la que de hecho es un poco más alivianadora, y es uno de los mayores elefantes en la habitación que está teniendo Marvel Studios actualmente en cuestión de buenas noticias, que es Spider-Man Brand New Day, esta nueva película del Hombre Araña que se estrena en julio del siguiente año. Y bueno, ahora sí de que todo sigue tras los sucesos de la película No Way Home. Al principio esta película no tenía mucha fe en el sentido de que había muchos controversias respecto al rumbo que quería tomar la película. Por un lado, Marvel Studios quería tomarle un rumbo un poco más callejero, donde pues se tuviera conexión con personajes tipo Daredevil, Punisher y así. Pero por otro lado, Sony quería regresar a la onda multiversal, esto por el éxito de No Way Home. Obviamente pues hubo esta pelea y había mucha gente que estaba temerosa, porque sí es cierto que muchos ya queríamos esta parte más terrenal, más aterrizada del personaje y mucho más clásica. Por suerte, al parecer ganó la parte clásica, la parte callejera, lo cual me alegra bastante. Y pues ya ahorita está filmándose en Londres lo que es esta nueva cinta de Spider-Man. No se sabe como tal de qué va a tratar, solamente se sabe de que se basará en la etapa de Chip Zdarsky, que lanzó con el Hombre Araña, más o menos que salió después del infame Mefistazo, que bueno, aquí era como el nuevo inicio de Spider-Man, donde tenía que ver como problemas con la ley y eso, con la policía de Nueva York, y al parecer ese será el caso. También veremos que pues habrá una aparición de Punisher, de hecho el actor John Bernthal regresa para el papel, que curiosamente estaba grabando en Nueva York para lo que era la película, bueno, no una película, para el especial de Punisher, porque al parecer van a regresar estas especiales que había en Disney Plus de diferentes personajes de Marvel. Bueno, regresarán, y en este caso el primero de ellos con el que darán este regreso será The Punisher, ¿no? Pero bueno, al parecer ya acabó de grabar sus escenas en dicho especial, por lo que se va a ir directamente ahorita a Londres a grabar la nueva cinta de Spider-Man. Eso sí, curiosamente, uno de los personajes también involucrados será Hulk o Bruce Banner. ¿Por qué? Yo no sé, siento yo que es el que más sobresale de mala manera en lo que son los personajes de esta película, pero aún así tengo fe por lo que se ha visto de la cinta, ya que mucha gente que está cerca trabajando y eso, pues ha grabado diferentes cosas de la película, aparte de que Marvel pues nos dio un vistazo al traje final de la cinta, que es un poquito diferente al que se ve al final de No Way Home, pero aún así me gusta que sea un traje casero, que sea un traje que se sienta bastante clásico, y por lo que se ve en las escenas de acción se ve bastante genial. De hecho se ven muchos efectos prácticos por ahí, se ven unos balanceos impresionantes, y de hecho el director de la película Shang-Chi es el que va a dirigir esta cinta, que Shang-Chi en lo personal no se me hace tan gran película, siento yo que mucha gente la enaltece de más, pero sí es cierto que algo que tiene esta cinta muy potente, que fueron las escenas de acción, y creo yo que en eso no nos va a decepcionar otra vez con Spider-Man. Entonces, pues está todo bastante bien. Creo yo que a nivel personal pasó de ser una de las películas que, ok, pues va a salir una nueva del Hombre Araña, todo chido, a ser una película que genuinamente me emociona ver en cines. Sí estoy interesado, y ahora sí, genuinamente, más allá del contenido, en ver esta película. Entonces, pues ahora sí de que hay que esperar a julio del siguiente año para ver qué tal sucede todo. Lo único malo es el poco tiempo de postproducción que tienen estas películas, o sea, porque prácticamente ya casi vamos estamos en la segunda
segunda mitad de este año 2025 y apenas la película está en grabaciones y ya para iniciar la siguiente mitad de 2026 es cuando saldrá esta película. Entonces pues es lo único que puede generar cierta desconfianza y eso, y que aparte es una película que se involucra a Sony, pero fuera de eso aún así creo yo que lo que han mostrado es suficiente para ganar una confianza de en verdad entregar una gran película de Spider-Man, lo cual creo yo que ya hacía falta, porque Homecoming no está mal, pero Far From Home la verdad está muy aburrida y No Way Home, si bien tiene sus buenos momentos, en su mayoría se sostiene en lo personal por fanservice. Entonces pues creo yo que ya hacía falta una muy buena cinta de Spider-Man ya en tiempos actuales, pero bueno, pues habrá que esperar a 2026 para ver si se cumple esto o no. Pero ahora sí que terminando rápido con esta parte alentadora de Marvel Studios, tenemos ya las partes que es cuando empezamos con los dichosos problemas, las preguntas de cómo la va Marvel, de la fatiga de superhéroes y eso, y es la taquilla de los Cuatro Fantásticos, porque sorprendió mucho, pero no para bien, porque si bien dio un muy buen inicio en su fin de semana de apertura, tuvo una caída bastante, como del 60% aproximadamente en su primer fin de semana, en su segundo fin de semana, perdón. Y bueno, pues ahorita la película que ya pasó su tercer fin y va para el cuarto a la fecha que estoy grabando esto, apenas recaudado como 300 y tantos millones, casi acercándose a los 400. No sería mala cifra, pero hay unos ciertos problemas. Uno, la caída entre fines de semana sí ha sido bastante dura, que para los que no entiendan, la caída de fin de semana es algo que en sí se da naturalmente en todas las películas, donde el primer fin de semana que es el estreno, pues les va muy bien porque la gente se emociona y todo eso, pero luego el segundo fin pues siempre va a ser mucho más bajo. Pero lo que siempre se busca en el segundo, tercero y así sucesivamente fin de semana es que la caída en taquilla no sea tan mermada, no sea tan dura. Digo, aún así están los otros días de la semana, pero siempre se toma en cuenta el fin de semana porque es donde la mayoría descansa, donde la mayoría de gente estos días va al cine con su familia, amigos, etcétera. Entonces, bueno, pues es donde se toma en cuenta mucho cómo va el desempeño en taquilla en los fines de semana más que entre semana. Y aquí pues el de los Cuatro Fantásticos no ha ido tan bien. De hecho es muy diferente a caídas como la de Jurassic World Rebirth o Superman, que eran como su competencia más directa. Y es extraño porque los Cuatro Fantásticos era la que hasta cierto punto la tenía más de ganar. Digo, por un lado Jurassic World, lo cierto es de que em, hay mucha gente que no le vuelve a tener la misma fe después de la última trilogía. Con Superman, pues tenemos entre los Snyder Tards y también cómo ha sido dañada la imagen de DC. Y que aparte Superman lleva rato que no ha sido un superhéroe taquillero como tal, a diferencia de Batman. O sea, y aparte Superman le tocó el sándwich entre Jurassic World y los Cuatro Fantásticos. Y era como la que se veía, el que era más probable que fracasara o que recaudara menos del mes de julio. Pero curiosamente, de hecho no, o sea, fue los Cuatro Fantásticos las que al parecer tuvo este problema, ya que por un lado Jurassic World creo yo que ya va a acabar su recorrido en cines, pero va a acabar muy probablemente llegando a los, creo que ya llegó a los 800 millones, entonces 800 y algo terminaría su recorrido, que si bien no son las cantidades millonarias que obtuvieron en la trilogía pasada, pues es la verdad un buen éxito. Con Superman al parecer su recorrido acabaría en unos 600 y algo, esto porque ya al parecer este fin de semana se estrena en plataformas digitales y si bien va a seguir en cines y al parecer tendrá un reestreno en IMAX en diferentes países como el Reino Unido, Australia, lo cierto es de que bueno, pues ya la llegada en digital creo yo que sí le va a afectar mucho más a Superman en su desempeño en taquilla, pero aún así es una película que pese a los malos pronósticos le ha ido bastante bien. De hecho tuvo muy buena apertura e inclusive recién logró superar mucho la caída que tuvo cuando llegó los Cuatro Fantásticos. Entonces, si bien no es un mega hitazo, creo yo que es un éxito muy bueno. Ahorita ya recuperó la inversión porque tuvo un presupuesto como de 220 millones aproximadamente. Entonces, pues ya con lo que ha recaudado en taquilla lo ha recuperado. Y aparte, bueno, pues al parecer la mercancía se ha vendido bastante bien. Estoy viendo como las figuras del personaje y eso se han agotado. Entonces, pues
pues la verdad no va tan mal la cosa. Pero con los Cuatro Fantásticos sí sorprende mucho porque como dije, tenía muchas cosas a favor. Era la última película del mes en estrenarse, tenía mucho hype porque la gente estaba emocionada por ver de regreso a los Cuatro Fantásticos, por ser como la antesala a la película Doomsday, o sea, tenía muchas cosas de ventaja, pero al parecer no fue así. Y si bien puede que a lo mejor no sea un fracaso, como lo fueron Thunderbolts o Capitán América 4, lo cierto es de que, pues sí, va muy por debajo de lo que mejor Disney y Marvel pronosticaban. De hecho, a mucha gente no ve probable que llegue a los 500 millones, o que si logra llegar, sería muy rozando. Ahora, ¿por qué esta falla en taquilla? La verdad, siento yo que es muy difícil hacerlo. Siento yo que muchos cinéfilos, y acá se quieren hacer los intelectuales haciendo sus teorías del por qué fracasa, muchos podrán decir que es por la calidad, lo cual lo dudo bastante porque la película es bastante buena. O sea, tú ves las críticas de los críticos y del público, la gente le gustó mucho. Lo mismo con Superman. Y la diferencia es que una sí logró sobrellevar mejor la cosa y la otra no tanto. Pero lo que sí es cierto es de que más allá de que sea una fatiga de superhéroes o no, o de que si es porque si es buena o mala, lo cierto es de que también es por la cultura que ha cambiado mucho del cine. O sea, si hay películas que les ha ido bastante bien, hay ejemplos como Sinners, Deadpool y Wolverine y ese tipo de cosas que por un lado, Deadpool y Wolverine es una película fanservice, y por otro lado, Sinners es una película bastante buena que literalmente es cine, y ambas les fue bien en taquilla, así que en sí no es la calidad de las películas, porque va a haber películas malas que la gente va a pagar y va a ver y van a generar mucho dinero. Pero lo cierto es de que la cultura de cine ha cambiado tanto que siento yo que ya la gente no va al cine con tanta regularidad como antes. O sea, antes muchas películas o sea, si fracasaba en taquilla era un acontecimiento que era wow, o sea, ¿qué onda? Ahorita que esté fracasando una película en taquilla es un poco más común de lo que parece. Digo, tan solo en 2023 el top 10 de películas taquilleras, en sí la mitad de ese top 10 o un poquito más fueron un fracaso. O sea, para que vean cómo está el estado del cine, que no se recupera de la pandemia. Y la verdad siento yo que fue mucho más los propias productoras con sacar rápido las películas a digital, sacarlas rápido a streaming y eso que les dieron en la torre en sí mismas a lo que era su verdadero sustento, que era la taquilla de las películas. Por eso, ahorita que Bob Iger, el antiguo CEO de Disney, regresó al puesto, dejó en claro que le va a dar menos prioridad al contenido de Disney Plus y más prioridad al contenido en cines, porque es donde en verdad la ganancia está ahí. Entonces, pues siento yo que sí es un factor que pudo haber afectado. También el factor de que Marvel no tiene una muy buena imagen actualmente. Puede que en parte también un poco de fatiga de superhéroes hasta cierto punto. Que no estamos en el punto álgido del éxito de estas películas. Como lo fueron 2016, 2017. Que fueron como sus años dorados. Donde inclusive películas malas como Batman v Superman o El Escuadrón de la Automorición, la versión 2016, fueron éxitos en taquilla. Porque sí, muchos se agarran de que muchas de esas películas fueron éxitos para decir de que funcionaban cuando no es así. O sea, hay películas buenas que fueron un fracaso, películas malas que han sido un éxito. Así que pues la taquilla no es una correlación de calidad. Entonces, creo yo que son factores que pueden haber afectado, pero aún así siento yo que habría que investigar de una manera mucho más elaborada, mucho más cuantitativa, del ver el porqué del fracaso de los Cuatro Fantásticos. Creo yo que en sí no podrá ser un fracaso porque muy probablemente haya tenido un presupuesto muy similar al de Superman, ya que no se ha revelado, pero es muy probable que haya tenido presupuestos similares. Y de ser así, llegando a los 500 millones, 500 y algo, sería rentable y no sería un fracaso. Pero lo cierto es que aún así para Marvel Studios y para Disney sí sería visto como malo, con malos ojos, porque al final de cuentas era una apuesta muy grande con la que tenían con esta película. A diferencia, por ejemplo, de Superman, donde pues buscaban a lo mejor simplemente con que la película funcionara y recaudara lo suficiente como para recuperar la confianza en la marca. Entonces pues lo logró y así quedó bastante bien. Y pues los Cuatro Fantásticos tenía otras expectativas. Entonces, pues siento yo que esas expectativas no se están cumpliendo y siento yo que sí le afectan bastante. A lo que, pues la verdad es un fenómeno bastante triste hasta cierto punto porque
Al final de cuentas creo yo que le van a dar el mensaje equivocado a Marvel, porque el hecho de que algo como Deadpool y Wolverine, que es prácticamente un desfile de cameos, haya sido más exitoso que Thunderbolts o Cuatro Fantásticos, que fueron películas que donde el estudio genuinamente sí puso un esfuerzo, donde en verdad hicieron lo posible por entregar una historia, por entregarnos personajes, por en verdad respetar el material de origen, fueron un fracaso. O sea, creo yo que están dando el mensaje equivocado de que hay que meter más fanservice y esto y aquello, cuando creo yo que ese no es el caso. Y siento yo que es bastante hipócrita de los fans de Marvel que pedían calidad y cuando les entregan calidad no van a ver las películas. O sea, entonces siento yo que es, o sea, como dije, es bastante hipócrita que se quejen de las películas y series malas que tuvieron cuando no fueron a apoyar lo bueno que en verdad les dieron. Entonces, X, ¿no? Pero el caso es de que creo yo que esto va a darle el mensaje equivocado a Marvel y no sé, siento yo que es un futuro bastante incierto. Yo no sabría decir qué es lo que le depara a Marvel o a los Cuatro Fantásticos que en sí van a seguir apareciendo. Por lo menos tenemos en cuenta de que van a estar en Avengers Doomsday y Secret Wars y que por lo menos a lo mejor les van a dar una secuela. Así que pues no siento que a lo mejor sea que queden en el olvido como lo fueron en anteriores versiones de los personajes, pero sí es cierto que aún así no, eso ha sido un golpe bastante duro para ellos, porque inclusive las versiones de los 2000, si bien fueron películas bastante malas, lo cierto es que en taquilla les fue bastante bien. Entonces, pues sí, o sea, cosas así, pero el caso es de que es un fenómeno cuanto menos interesante y como dije, creo yo que lo más viable sería que a lo mejor ya un medio especializado se dedique a hacer de manera objetiva y mucho más ordenada, ver por qué falló esta película, porque al final de cuentas, tanto yo como lo que muchos podemos decir, es simplemente conjeturas y no más. Pero ya, para terminar, hablemos del elefante en la habitación. Bueno, ahora sí que el elefante no bueno, a diferencia de de Spider-Man Brand New Day, el que sí es como que deja más dudas, que es Avengers Doomsday, que madre mía, o sea, es una confusión con esta película, porque por un lado tenemos de que Marvel emociona a gente poniendo un streaming de 5 horas, componiendo puras sillas pedorras, y la gente ahí, e inclusive hasta yo ahí viendo ahí, pues a ver cuál será la siguiente silla, o sea, porque sí nos atrapó, o sea, sí nos atrapó, por muy pedorro que fuera el método, pero lo hizo y hicieron que hablaran de Marvel. Pero por otro tenemos noticias como que no hay un guión terminado, como que ciertos personajes terminaron grabaciones, como que otros no saben cuándo terminan sus grabaciones. En el caso, por ejemplo, del personaje de Mystique, porque la actriz que interpretó a Mystique en las películas originales de X-Men y que va a regresar para Doomsday, en la Comic Con le preguntaron, oye, ¿ya acabaste de grabar Doomsday? Y ella simplemente dijo, no sé, nada más grabé ciertas cosas, pero pues el resto no está terminado, entonces no sé si terminé de grabar, no sé, entonces está bastante confuso este asunto y hay como, por un lado, emoción de varios fanáticos por lo que vaya a venir, pero por otro lado, mucha incertidumbre de otras personas, entre ellas me incluyo, que no saben qué es lo que va a suceder, porque al final de cuentas Marvel Studios creo yo que está arriesgando bastante con esta apuesta, y también con las declaraciones que después dio Kevin Feige respecto a cómo hacen las cosas, no generaron muy buen visto. Porque básicamente Kevin Feige dijo, nos critican por no tener un guión completo, pero siempre trabajamos así, nunca tenemos un guión completo y no pasa nada porque siempre cambian cosas. Hay mucha gente que define esta decisión porque da más libertad a hacer ciertas cosas que en sí hasta cierto punto puede ser cierto porque si vemos la historia de diferentes películas icónicas, muchas escenas fueron improvisadas o planeadas un poco antes de ser filmadas, ya muy avanzada la producción y eso, y terminan bastante bien. Tal es el caso, por ejemplo, de la escena de Darth Vader en Rogue One, que a mucha gente le encanta, a muchos fans la queremos y todo eso, pero curiosamente llegó inclusive en regrabaciones, no fue ni siquiera de plan original de la película. Pero aún así siento yo que es muy arriesgado hacer una película sin un final previsto, porque todo apunta a que no hay un final como tal. Este, y bueno, un consejo que siempre se nos por ejemplo, yo cuando estudié en mi carrera, el que mi profesor de guiones nos daba este consejo que era, cuando hagan un guión de una película, serie o algo así, piensen primero en dos cosas, en cómo inicia y en cómo termina, en el final, sobre todo en el final, para que así
todo lo demás se desenvuelva completamente. Cosa que es cierta, es como cuando vas a hacer un viaje de vacaciones, por ejemplo. Primero tienes que saber a dónde vas a ir para después ver cómo vas a llegar hasta allá. Y todo lo demás. Entonces, obviamente, pues si no hay un final, pues sí es bastante preocupante. Y si, o sea, si bien oficialmente no han confirmado que como tal no haya un final completo para la película, lo cierto es que por todo lo que se ha mencionado apunta a que es así, de que no hay un final completo y de que se está grabando así nomás. Entonces, pues no genera bastante confianza y sumándole a que técnicamente están grabando al mismo tiempo, o sea, después de grabar Doomsday van a grabar Secret Wars, como que pues está bastante preocupante la cosa, ¿no? También hay otras razones, como por ejemplo de que ya al parecer Pedro Pascal terminó de filmar sus escenas, que no tendría problema porque inclusive si ves Infinity War, no todos los personajes tienen gran tiempo en pantalla, pero aún así hay un problemón bastante mayor y es de que como tal no se ha desarrollado una enemistad entre Doom y Reed Richards, que es la base de la historia en la que se están basando para estas dos películas. Y pues el hecho de que de los primeros que haya terminado de grabar escenas sea Reed Richards, pues no genera mucha confianza, ¿no? Entonces pues sí está bastante curioso el asunto. Sobre todo después de que ves los Cuatro Fantásticos, porque spoilers, para los que no han visto de casualidad Cuatro Fantásticos, en la película casi no hay nada de Doom. O sea, no mencionan nada, no referencian nada. Lo máximo en la película en sí es una pequeña aparición al principio cuando hablan de la Future Foundation, donde se ven varios países y entre ellos hay un lugar vacío que le pertenecía a Latveria. Es lo máximo. Y después lo más que se puede decir es la escena post créditos donde vemos que Franklin Richards interactúa con el Doctor Doom. Que bueno, pues ahora sí que al parecer el Doctor Doom viene del universo de los Cuatro Fantásticos y ya está. Pero bueno, ahora sí de que pues de ahí en fuera no sabemos mucho más. También en la película no se menciona nada de que haya estudiado junto a Doctor Doom Reed Richards, de que a lo mejor se hayan enfrentado antes o algo así, nada. O sea, y la verdad llegar desde ceros así creo yo que no es muy alentador. Y me podés decir, pero con Thanos es lo mismo. Thanos igual no es como que conociera a Iron Man y eso desde antes. Y yo sí, pero es porque en los cómics en sí como tal Thanos no tiene conexión con los Vengadores o con esos personajes. Tiene conexiones con Nova, con Star-Lord, con Gamora, con Nebula, con Drax. Conexiones que sí vemos en la saga del infinito. En cambio aquí, con los personajes que Doctor Doom tendría que tener conexión, no hay conexión alguna. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Y pues sí dejaba, sí es muy confuso, la verdad, sí es muy confuso cómo están llevando toda esta onda. Y por ahí nada más creo yo que lo que sé es que al parecer, según ciertos rumores, va a haber una revelación más de Avengers Doomsday para lo que sería a finales de este mes de agosto. Y en dicha revelación sería muy similar a que sería otra vez un streaming pedorro de sillas, pero en este caso, revelando el cast faltante de la película, porque ya habían confirmado desde antes que no era el cast completo el que revelaron en el streaming original. Hay otras cosas, también Ryan Reynolds publicó una imagen de los New, según yo es la de los New Avengers, la que se vio al final de Thunderbolts, pero como rayoneada, así como grafiteada, y es como una así, aparte pone otra A encima. Y pues podría ser que a lo mejor Deadpool aparezca en Doomsday, a lo mejor en dichoso streaming que van a hacer después, confirmando el resto del cast, se confirme que va a aparecer en la película. Y siento yo que toda esta cosa de otro streaming con sillas y que a lo mejor Deadpool aparece, siento que es más que nada un control de daños tras pues todo esto que está pasando, que los Cuatro Fantásticos no está haciendo también en taquilla, estas controversias con Doomsday y todo eso. Respecto a lo que y aparte también hay que tener en cuenta de que la película se retrasó de su fecha original, que iba a ser en mayo, pero se retrasó hasta diciembre de 2026. Lo mismo para Secret Wars, que igual diciembre de 2027. Que curiosamente va a competir contra Doom 3, Doomsday, entonces será bastante curioso. Que mucha gente dice, ya Doom 3 valió, ya no importa. Lo cual siento yo que es una declaración bastante ligera y controversial. Siento yo que al contrario, la taquilla va a ser bastante interesante en diciembre de 2026 porque
Doom 3, sí es cierto que la verdad la saga de Doom se ha ganado bastantes adeptos y la segunda parte le fue muy bien en taquilla. Entonces sí, fue muy aclamada, a mucha gente le gustó, entonces siento yo que hay antecedentes de que la gente va a estar, ahí está emocionada por esto sí o sí. Y por otro lado, siento yo que Doomsday no va a ser un megahitazo como lo fueron Endgame o Infinity War. No digo que vaya a ser un fracaso, en lo personal, por la manera en la que la gente se emociona por sillas o por un post de Ryan Reynolds, siento yo que no va a ser el caso, no va a ser un fracaso. Pero no va a ser el hitazo que fue Infinity War o Endgame. Siento yo que va a ser una película que sí va a recaudar buen dinero, que sí va a ser un éxito a su manera, pero no de la manera a lo mejor en la que Marvel o Disney esperan. Siento yo que va a recaudar muy similar a lo que recaudó ahorita Jurassic World Rebirth, como entre 700, 800 y algo de millones, que sería muy buena cantidad. Pero tenemos dos cosas. Por un lado, el presupuesto de Jurassic World fue como de menos de 200 millones. Fueron como 180, 190 millones. Y dos, muy probablemente el presupuesto de Doomsday y de Secret Wars sea mucho mayor. Entonces, pues ahí sí tendríamos que ver cuánto tendría que recaudar la película para que en verdad sea un éxito. Y sobre todo va a ser un éxito que aún así Marvel no se va a conformar. O sea, va a buscar a sus viejas glorias, pero siento yo que con Doomsday no lo va a lograr. Y pues la verdad sí es cierto de que tiene cosas a favor para que sea un hitazo, como los cameos, Robert Downey Jr. y los rusos y todo eso, pero de ahí en fuera no tiene mucho más. Y ahora sí de que pues en lo personal siento yo la razón por la que quiero ver Doomsday y Secret Wars es ya no tanto como fue en su momento querer ver Infinity War o Endgame, que era para ver la culminación con estos personajes y esto, sino para ver cómo sale todo. O sea, nada más por el morbo. Creo yo que es por lo que vería Doomsday. Y te apuesto a que mucha gente nada más quiere ver la película por eso. Por el morbo de ver cómo sale todo tras esta mala racha que está sufriendo Marvel. Y es una pena. No es que me alegre que Marvel esté yendo así, porque me gustan los personajes de Marvel. Desde niño me gustaba ver Spider-Man. Me encantaba ver a los X-Men. Y toda esta onda, o sea, los Cuatro Fantásticos igual me fascinaban. Había una caricatura de los Cuatro Fantásticos que me encantaba ver. También una de Hulk por ahí, que es cuando donde conocía personajes como She-Hulk y así. O sea, eran cosas que me gustaba y disfrutaba. O sea, y tienen buenas historias, tienen grandes personajes que muchos hemos querido ver en pantalla y adaptados y eso. Pero la verdad es que en parte, pues no la han hecho bastante bien. Pero yo como siempre digo, al final de cuentas una parte de la culpa no solamente la tiene Marvel o Disney, la tiene también el público. Porque el público se conformó a también muchas cosas que llevan mal desde antes. O sea, la gente se queja de una sobresaturación cuando ya desde la fase 3 empezaba la sobresaturación con 3 películas al año. O sea, y cuando empezaron con 3 películas y 3 series, la gente no se quejó. Al principio la gente le valió y la seguía consumiendo. Pero cuando vieron que no eran tan buenas fue cuando se empezaron a quejar respecto a toda la saturación que había. O sea, pero en su momento no lo hicieron. Y siento yo que también le está pasando factura a los fans. Y también el hecho de que no apoyen cosas como Thunderbolts o Cuatro Fantásticos que están bastante bien hechas, pero sí apoyen cosas como Deadpool y Wolverine que son un desfile de cameos, pues siento yo que tampoco es el buen camino a tomar. Creo yo que si en verdad los fans quieren un cambio en Marvel donde se sienta en casa otra vez, donde entreguen buenas cosas, porque si bien es cierto que en las fases anteriores, en la 1, 2 y 3, no es como que entregaran cine absoluto, lo cierto es que inclusive las peores películas de Marvel en su mayoría eran decentes, eran muy pocas creo yo que se podían considerar malas malas. Aquí en cambio son la mayoría que se consideran malas malas, entonces creo yo que para tan siquiera regresar a un buen estado de Marvel, sería en verdad genuinamente apoyar la calidad y sobre todo recalcar muy fervientemente lo que está mal y no conformarse con menos ya. Porque a DC le funcionó, o sea, el hecho de que DC le fuera mal en los últimos años, le funcionó para cambiar de mentalidad. Y se nota ahorita con Superman. Entonces, creo que con Marvel necesitan algo similar, pero aún así no sé. Habrá que esperar a ver cómo le va a Doomsday en taquilla, porque Spider-Man le va a ir bastante bien. Esa de ley le va a ir muy bien, esa no se niega. Pero hay que ver cómo le va a Doomsday, hay que ver cómo termina su recorrido Los Cuatro Fantásticos, cómo fue su presupuesto y todas esas cosas. Pero pues esperemos que
en la nueva etapa de Marvel después de Secret Wars. Ahora sí que se pongan las pilas. Pero bueno, ahora sí que hasta acá termina el episodio de esta ocasión. Si les gustó, si fue así, denle like y compartan. Y bueno, pues cuéntenme qué sienten con Marvel al respecto actualmente. Con todas estas cosas que hay, tanto con la próxima de Spider-Man, como los Cuatro Fantásticos, como lo que se sabe de Doomsday y eso. Pues bueno, acá los leo. Y bueno, pues ahora sí que pues terminamos el episodio de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.